Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo hacer una reconstrucción de un modelo 3D utilizando dos fuentes distintas, que es combinando un vídeo grabado con la Insta360X5 y las vamos a combinar con un vuelo de dron orbital alrededor de este edificio. Aquí vais a ver que muchas partes del proceso ya han sido explicadas en vídeos anteriores, por lo tanto voy a pasar de forma muy rápida sobre esos procesos y nos vamos a detener un poco más en las partes propiamente de Metashape y la configuración y el flujo de trabajo que tenemos que seguir para poder combinar dos fuentes y dos modelos tridimensionales distintos. No me voy a enrollar más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, independientemente de cuál haya sido el camino por el que habéis llegado hasta este vídeo. Solo una cosa más, no creo que me dé tiempo a estrenar ningún vídeo más este año, entonces lo que voy a aprovechar es, si te gusta todo el contenido que has visto, especialmente a lo largo de este año, que le he dado un impulso al canal, sería que me dejaras comentarios sobre experimentos y técnicas y condiciones de trabajo que te interese explorar, para que yo también pueda pensar cómo adaptar lo que a mí me interesa a lo que vosotros necesitáis. Entonces, cualquier experimento o propuesta me la dejáis en los comentarios o me la escribís al correo electrónico y yo estaré encantado de intentar este año que viene, 2026, ver cómo encarrilar todo esto, ¿vale? Así que nada más, espero que os queréis ver el vídeo y gracias por estar ahí. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a intentar regenerar ese modelo, o mejor dicho, generar por primera vez ese modelo, porque ni siquiera lo he intentado antes, que es combinando fotografías. El dron que está haciendo un vuelo orbital alrededor de este edificio a tres proximidades distintas, que sería toda esta secuencia de imágenes. No sé en el vídeo si lo habré montado antes o lo habré montado después, pero ya hice el ejercicio de reconstruir un Gaussian splatting con estas imágenes y funciona a la perfección. Es prácticamente la transformación de esto en un videojuego en el que nos podemos mover a nuestro antojo. ¿Qué pasa? Que estas imágenes del dron no tienen imágenes del interior del edificio. Esas las hemos tomado con la fotografía 360. Por lo tanto, va a ser una prueba en vivo y en directo de si Metashape es capaz de reconstruir un modelo combinando fotografías X rectangulares y fotografías en este formato 16:9 orbitales de un vuelo de dron. Voy a ponerme a ello y vamos a ir viendo paso a paso el flujo de trabajo. Aquí ya tenemos Metashape descargado, pero bueno, vosotros en Linux podríais descargar directamente un free trial. En el vídeo anterior ya había mostrado cómo simplemente la prueba gratuita había funcionado perfectamente con X rectangular. Yo ahora mismo lo que tengo es la licencia, digamos, estándar, que es esta, Microsoft Metashape Standard Edition, que vale unos 160 euros y la verdad es que es un proceso bastante sencillo. Una vez tengáis vuestro programa, yo ya lo tengo descargado, lo he metido en esta carpeta Metashape y lo que descargáis para Linux es esto, este archivo Metashape, targz. Con un doble clic simplemente os generará esta carpeta de aquí y abriendo Metashape pues accederéis a esto. Yo ya tengo la licencia metida y esto es lo más sencillo del mundo, porque no hace falta ni indicarle cuáles son las gráficas, ni indicarle parámetros raros de Linux, ni nada de nada. Funciona a la perfección. Así que lo vamos a probar. Voy a hacer un nuevo proyecto para que veáis el flujo de trabajo. Voy a hacer nueva carpeta que se va a llamar, le voy a llamar 360 Pro a este proyecto. Luego ya veremos a ver cómo le llamo. En Metashape 360 Pro lo que voy a hacer es una nueva carpeta para tener aquí los datos centralizados, ¿vale? Yo tengo los datos ya en otras imágenes, pero bueno, luego ya haré limpieza cuando acabe con todos estos tutoriales y voy a hacer una carpeta que se va a llamar Data, por ejemplo. Y dentro de Data vamos a tener una subcarpeta que van a ser las imágenes Insta360X5 y otra subcarpeta que va a ser el DJI Mini 4 Pro. Puede ser que fuera este, ya no me acuerdo cuál es cuál. En cualquier caso, ya sabéis el tema de la extracción de frames, todo eso está más que explicado. Yo voy a traer directamente los frames que ya tenemos aquí, es decir, por suerte en Metashape sabemos que podemos usar directamente los formatos X rectangulares. Seguramente la reconstrucción funcionaría mucho mejor si tenemos cuidado con qué imágenes vamos a usar, ¿vale? Aquí están sacadas, quiero recordar, un frame por segundo y a veces no son las mejores. Por ejemplo, en estas se ve, sobre todo en las zonas de sombra, esta fotografía por ejemplo es un desastre, se ven zonas con muchísimo movimiento. Lo suyo sería hacer una limpieza previa, pero lo voy a usar así. Vamos a ver qué. Voy a copiar toda la carpeta frames, voy a meter aquí el proyecto y en data voy a pegar aquí los frames, ¿vale? Vamos a dejar que copie todo esto. Por otro lado, el Gaussian Splatting que ya había probado antes era este Gaussian Splatting. Estos frames proceden de estos tres vídeos. A ver si carga un poco la previsualización aquí. Como veis están a distintas distancias, más cerca, un poquito más lejos y un poquito más lejos. Entonces estos son los frames que nosotros hemos extraído de este vídeo. Como veis, claro,
La nitidez nada tiene que ver con lo que consigue una cámara 360. Simplemente es para mostraros que estos frames, todos estos son la combinación y la extracción de todos los frames de las tres distancias. Por lo tanto, en Frames Extract tenemos otros 107. Los metemos aquí. Y listo. Y ahora tan sencillo como lo siguiente. En frames, estos son los X rectangulares. Son 187 elementos para adentro. Así de sencillo. Dejamos que los cargue. Y cuando termine, arrastraremos estos. Voy a probar a ver si se puede también arrastrando la carpeta. Ahí está el programa trabajando. Voy a abrir una terminal también para poder ver si los procesos funcionan con CPU o GPU. Ahora mismo, si os fijáis, la GPU ya se está activando. Y voy a probar directamente arrastrar así. Y como veis, funciona perfectamente. Podéis arrastrar todos los frames, tanto archivo a archivo como arrastrando la carpeta. Y ahora que tenemos un chunk 1 con imágenes X rectangulares y un chunk 2 con imágenes normales. Voy a guardar ya este proyecto. Nos vendríamos aquí y le vamos a llamar Metashape 360 Pro. Vamos a probar una cosa, que es que cada chunk vamos a tratarlo por separado. Lo que voy a hacer es este chunk, estas 187 imágenes, en primer lugar. Todas estas creo que las voy a directamente eliminar. Y de estas, en Tools, tenemos esta opción de Camera Calibration. Lo que vamos a decir es que Camera Type esférica. Y vamos a dejar eso marcado. En estas, si vamos a Camera Calibration, por defecto tendréis aquí Frame y no vamos a tocar nada más. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, guardar antes de nada. Se mantiene como activo este conjunto de imágenes y alinear fotos. Y vamos a hacerlo así. Así que vamos allá. De las 157 imágenes, 57 están alineadas. Y como veis, pues tenemos una reconstrucción muy fiel, como ya habíamos visto en el anterior vídeo. Todas están alineadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Alinear las imágenes del chunk 2 y ver qué pasa. Estas, como ya habíamos visto antes, tampoco tendrá problemas en conectarlas. Incluso debería tardar menos. Pues ya habéis visto qué clase de magia, es una barbaridad. En unos pocos segundos o minutos ha reconstruido por un lado las imágenes X rectangulares, ya tenemos esta casa peinada alrededor y por el interior, ¿veis las bolitas de ahí dentro? Estos elementos de aquí son fotografías que han sido correctamente conectadas al interior de la vivienda. Esto por un lado. Y por el otro tenemos esta reconstrucción perfectamente alineada, que es el vuelo orbital con los 3 anillos alrededor de la casa. El resultado de esto, 107 imágenes alineadas, así que vamos muy bien. Pero la otra vez lo que habíamos probado es hacer el build model, pero ahora no, lo que vamos a hacer es otra herramienta que tiene esto aquí. Vamos a seleccionar los dos chunks y el workflow lo que vamos a decir es align chunks. Esto lo que va a intentar hacer es combinar las dos cosas. Point based, por supuesto, si pusiéramos cámara based es posible que tuviéramos problemas. Así que vamos allá. Entonces, lo que voy a hacer va a ser generar el modelo de cada una de estas partes por separado. Este sería el modelo reconstruido solo a partir de las imágenes 360 y como ya sabemos, pues bueno, está muy bien construido, la verdad. O sea, no es que tenga un detalle bárbaro, pero está bastante bien. Lo que voy a generar de este modelo, pues va a ser también construir la textura. Voy a hacer esto mismo para cada una de las partes y después vemos con qué nos podemos quedar y si podemos combinarlo todo realmente después en Blender. Vale, ¿qué tenemos después del Build Texture? Básicamente tenemos un cambio radical, que es que empezamos a ver las texturas reales que hemos capturado con nuestra cámara 360. Hasta esta textura, si os fijáis, hasta yo estoy aquí. A ver si soy capaz de girar. Ahí está, sí. Ahí estoy yo. ¿Veis? Lo que tenemos es una reconstrucción del interior. Y este problema es algo solucionable. Es decir, yo he sido generado en la textura todo a lo largo del recorrido en la parte pegada al suelo. Hay formas de solucionar esto. ¿Cómo? Simplemente habiendo incorporado unas imágenes con la máscara, diciendo en la parte inferior de la imagen no se reconstruye nada. Tenemos el interior, así que ahora, si aquí le digo Export Model, como es solo para test, vamos a exportar a PNG, a JPEG, pero idealmente exportaríamos a TIFF o a PNG.
Perfecto, modelo exportado, ya habéis visto 1,8 gigas. Vamos a cargar el modelo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues básicamente el modelo reconstruido, pero no con las imágenes aéreas. Esto lo podríamos ver simplemente así y tendríamos un pedazo de modelo. Estaríamos viendo perfectamente en Blender ese interior. Podríamos salir, podríamos corregir luego estos detalles de la textura, pero creo que ya se había visto en el vídeo. Esto es lo que hemos reconstruido. ¿Qué haríamos ahora? Pues lo mismo con las otras dos cosas. El workflow sería lo mismo. Una vez ya tenemos alineadas las fotos como están ahora, construimos el modelo. Este debería llevar mucho menos tiempo en principio. Ya tenemos el modelo perfectamente construido. Ahora construiríamos las texturas. Todo por defecto funcionará perfectamente. Como veis, el edificio ha quedado perfectamente reconstruido. Ya tenemos ese tejado, ese interior y los alrededores, la verdad es que están bastante bien. Pero bueno, todas esas partes que no habíamos accedido con la cámara están, mejor o peor, recreadas. Voy a hacer otra cosa, eliminar este chunk. Ahora que ya están generados los modelos y las imágenes, voy a volver a darle a Align Chunks, Fit Scale, y voy a activar estas dos cosas, ¿vale? Y vamos a probar a ver qué pasa. Cuando le hemos dado a alinear a este y a este, ahora ambos tienen una T. Ahora sí vamos a hacer un merge de los dos. Voy a darle a juntarlo todo y no sé qué demonios va a pasar. Vamos allá. Esta T aparece cuando parece que este modelo o este chunk ha sido correctamente alineado, aunque hay cosas que no encajan. Por ejemplo, estas texturas de aquí vienen de la parte 3D y no deberían estar. Sin embargo, el interior ahora sí está. Es decir, ahora tenemos el tejado bien construido y el interior más o menos construido. La reconstrucción ha sido exitosa, pero ¿qué tendríamos que hacer? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, deberíamos habernos quedado con la parte, todo lo que es la parte externa, haber seleccionado solo de las imágenes exteriores, pero bueno, supongo que todas estas cosas las podemos resolver después en Blender o de alguna otra forma. En este Merge le voy a dar construir textura. Muy bien, si os fijáis ahora, las texturas sí que han sido modificadas y parecen mucho más planas respecto al modelo anterior. Al menos, por ejemplo, en esta fachada se ve muy claramente que los colores y la forma está mucho mejor. Si le doy a reconstruir el modelo, a lo mejor hay alguna opción de que todos estos elementos se eliminen. Así que voy a reconstruir el modelo y me la juego con todas las consecuencias. Quality Ultra High. Vamos a hacerlo. La reconstrucción del modelo ha terminado. Me ha dado tiempo a leer alguna cosa más en este maravilloso libro. Pero no vamos a hablar del libro. Vamos a hablar de lo que hemos conseguido. Tras la alineación de los dos chunks y la consolidación de este merge, cuando regeneramos el modelo, todos esos problemas que veíamos, especialmente en estas zonas de transición entre los modelos capturados desde abajo y los modelos y las fotografías capturadas desde arriba, se han corregido bastante. Lo que pasa es que seguramente en estas zonas habrá que hacer algún tipo de limpieza. Tampoco es que sea muy importante porque lo importante lo tenemos aquí, que es esto. Tenemos el modelo reconstruido en el interior de la casa y el modelo construido en el exterior de la casa. Ahora lo que vamos a hacer es regenerar las texturas, ver cómo se comporta esta parte de, pues yo que sé, estas zonas de transición que pueda haber entre zonas y ver qué decisiones tomar. Sin más, lanzamos el proceso que quedaría ahora, que sería Build Texture. Vamos a dejar todo por defecto, ok, pliego los detalles y vamos a esperar a que esto termine. Pues creo que la magia ha sucedido, o casi. Es inevitable que estas zonas de transición, donde tenemos puntos y texturas
que hemos visto desde abajo, pues en algunos casos el píxel asociado a esa parte del modelo se asigna a la fotografía tomada desde abajo y en otros casos a la fotografía tomada desde arriba. Eso es inevitable. ¿Cómo podríamos haber solucionado esto? Bueno, pues de forma relativamente sencilla, y es sabiendo que nosotros no queremos el cielo para nada, y mucho menos dentro de este modelo. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es irnos a las imágenes y enmascarar el cielo. De esa forma habríamos resuelto por lo menos estas zonas azules de esta textura. Esa sería una de las soluciones. El resto no me preocupa lo más mínimo, solo quiero ver que la parte interna está correctamente conectada. Si os fijáis en estos colores están claramente cogidos del resultado 360. Vamos a ver algún detalle, por ejemplo este de aquí. Los detalles de estos grafitis es muy probable que hayan sido cogidos realmente del modelo inferior de la fotografía 360, porque si vamos a ver el vídeo, bastante nitidez, pero aún así no sabemos exactamente cuál es el trazo de estas cosas. Este tono rojo, perdón, este rojo de aquí, volvemos a la imagen de antes, aquí no sale tampoco en esta. Imaginaos en las otras tomas que están todavía más lejos. Sin embargo, aquí hay esta flechita roja, ¿ves? Por ejemplo, eso en el dron no puede registrarse, pero aquí sabemos que más o menos está. Una vez reconstruido todo esto, vamos a exportar el modelo, vamos a exportarlo un poquito más de calidad. Solo para terminar, lo único que voy a hacer va a ser generar este report para echarle un vistazo, ok, y lo vamos a guardar en el... aquí, le voy a llamar proceso. El informe, pues queda una cosa bastante maja, sale una reconstrucción de lo que hemos querido hacer. Si hubiéramos querido hacer esto, nos habría llevado un buen rato. En este caso la primera página es la información de las cámaras, y esto es muy interesante porque en esta página de aquí, en los parámetros de procesamiento, tenemos información que nos puede ayudar a nosotros después, cuando vayamos haciendo pruebas, a ver qué funciona mejor, qué funciona peor. Podemos saber exactamente las condiciones del procesamiento, ¿no? Por ejemplo, tiempo de ensamblado para las texturas, el sistema que hemos utilizado, la GPU. Pero vamos a lo importante, a Blender. Vamos a arrastrar directamente el modelo 1,7 GB. Ya habéis visto que no es especialmente ligero. Por supuesto, la parte interior va a ser reconstruida con la cámara 360, pero la parte exterior tiene cierta mezcla, especialmente en los bordes del tejado. Así que voy a hacer una cosa que va a ser cargar también el modelo reconstruido por el vuelo de dron. Ahora mismo tendríamos los dos modelos juntos en un solo proyecto. Tenemos un modelo muy sencillo, que es la combinación de los dos, donde tenemos un interior que iremos a ver ahora y un modelo más específico de la parte externa. Así que los voy a intentar ordenar de la misma forma y ahora lo vemos. Y ahora sí, vamos a activar. Si os fijáis, aquí estoy yo y aquí está María. ¿Qué tenemos aquí? Si mostramos solo el modelo reconstruido con el dron, es un modelo absolutamente perfecto. Modelo, más allá de que podemos conseguir más textura incluso y mejores colores. ¿Qué es lo que pasa con el otro? El otro tiene mezclas en las texturas. En algunos casos los píxeles usados son los de la cámara 360 y en otros casos son los del dron. Por ejemplo, todas estas texturas con estos azules, esto es lo que ya hemos visto antes en las imágenes, que se ve muy claro en la cámara 360. De ahí la importancia del tener imágenes realmente estandarizadas o con un control de blancos o con una edición previa, de forma que se vean iguales, porque la diferencia es abismal. Pero para lo que estamos intentando recrear aquí, la mezcla de las dos cosas es realmente lo que provoca, o sea, lo que genera un modelo más rico, porque por ejemplo, estas partes de aquí, en el modelo del dron, no hay textura alguna, pero sí tenemos textura con la cámara 360. Aquí, si os fijáis, en la reconstrucción del dron, lo que tenemos es que esto no hay nada hacia el interior, esto es una imagen de los otros dos estáticos. Pero fijaos qué reconstrucción. En modo de vuelo. Yo había venido por aquí con la cámara. Aquí había un graffiti muy bonito, que no ha quedado perfectamente dibujado, pero os podéis hacer una idea de lo que es. Y volví a salir. Florista.
en estas texturas, a mí me podríais sacar del medio de forma muy sencilla. Vamos a hacer una cosa, por ejemplo, de forma muy rápida. Sería mejor trabajar por secciones, haber hecho una reconstrucción externa y después una interna, juntar los modelos, trabajarlos por separado, porque de esta forma consolidarlo todo junto no tiene mucho sentido a la hora de pulirlo, trabajarlo y sacar algo claro de esto. Pero simplemente dos ediciones sencillas. ¿Cómo quitar estos detalles de aquí arriba? Bueno, pues entraríamos en modo edición. Podéis imaginar que va a tardar un poquito. Ya solo en entrar en modo edición, con la C, vamos a seleccionar las zonas que nos interesa resolver y con suprimir eliminaríamos los vértices. Ahí los habríamos eliminado. Vamos a intentar ahora hacer una edición hiper sencilla para borrarme a mí. Lo ideal hubiera sido hacerlo de otra forma, haciéndome una máscara básicamente en la imagen. Pero bueno, vamos a entrar en el Texture Paint. Y aquí tenemos una opción de clonar. Si ponemos un clic, imaginaos, en este verde con el control, estaríamos metiendo el verde hacia ahí. Si queremos copiar estas baldosas, bueno, pues con la F, no sé si se aprecia, pero podéis ver que con la F hago más grande el círculo y podría copiar y hacer una barbaridad así. Vamos a hacerlo bien. La F reducimos, vamos a poner la vista bien. Y si el trabajo fuera muy pequeño, podríais acabar de completar las texturas simplemente de esta forma. Ahora me voy a borrar así, pero esto sería una chapuzada, es decir, no vais a estar ahora haciendo todo esto. Voy a hacer el brush un poco más grande, voy a pulsar aquí y voy a pintar ahí. Como veis, de esta forma tan sencilla podéis limpiar esas zonas. Lo mismo para estas zonas de aquí. Pongamos el caso que esta cornisa la queremos dejar con la textura que tenemos arriba. Bueno, pues puedo hacer con el F, usar más pequeño y perfilar todo esto. No es la forma habitual, lo que tenéis que hacer es hacer máscaras primero, evitar tener cielo y evitar teneros a vosotros mismos dando vueltas por el sitio. Esta es la idea. Modelo solo con el dron y modelo combinando ambas cosas.